Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Rodríguez Acien, soy doctor en Ciencias Económicas, soy director también de la revista, o sea, del Observatorio Iberoamericano de la Economía y Sociedad del Japón. Al mismo tiempo soy decano honorífico de la Universidad Española, o sea, Universidad Católica de Nueva España. Aquí estoy para presentar precisamente en este Congreso Internacional, interesante Congreso Internacional, mi aporte en cuanto de forma sintética al panorama internacional, sobre todo de la economía mundial en todo el mundo, ¿no? O sea, cuáles son las previsiones, cuáles son la situación en que se encuentra actualmente el panorama económico mundial, la economía mundial, precisamente las relaciones económicas internacionales. Y como todos sabemos, el año 2020-2021 han sido años bastante fuertes, con bastante retos, riesgos y crisis a nivel de toda la economía internacional. Uno de los aspectos que más ha golpeado a nuestro panorama mundial ha sido precisamente la famosa pandemia, que ha sido una globalización pandémica, ha sido una gran crisis a nivel de todos los países, ya sea los países en desarrollo y los países desarrollados. Ha sido una situación bastante compleja donde se han perdido vidas humanas y al mismo tiempo ha traído costos financieros en este sentido, costos hasta del medio ambiente. Yo les traigo aquí en forma de resumen un panorama de cómo se ha comportado sobre todo la economía y la sociedad en estos 2 últimos años y con una pequeña proyección en este año actual de 2022 y cómo quedaría también para 2023. Como todos sabemos, el COVID-19, o sea, la pandemia, empezó a hacer grandes estragos, sobre todo a partir de marzo de 2020, a pesar de que ya en el 2019 en China se estaba gestando este virus, estaba ya provocando grandes problemáticas desde el punto de vista sobre todo de salud, pero no es hasta el 2020 en que la economía mundial, en que todos los países empiezan a tomar medidas, sobre todo de aislamiento, para poder evitar, o sea, o poder prevenir un poco más el contagio a nivel de naciones, o sea, de países y al mismo tiempo a nivel internacional. Ha sido una situación difícil como nunca se había vivido en la historia, porque recordemos que a pesar de que las pandemias han existido y las epidemias, que son más pequeñas desde el punto de vista de fronteras nacionales, pero las pandemias han traspasado las fronteras nacionales y es precisamente por eso, porque la globalización ha hecho de que este virus haya trascendido las fronteras nacionales mediante el movimiento de personas de un país a otro, de una ciudad a otra, y ha provocado precisamente un estancamiento a partir sobre todo del 2020 en la economía, en las economías nacionales, ya sea de los países altamente desarrollados y de los países en desarrollo. Esto ha traído que haya un estancamiento en la producción, haya existido también un estancamiento en el empleo, provocando precisamente altos índices de desempleo en muchos países, en la mayoría de los países, y sobre todo en los países en desarrollo, donde se ha afectado la población, no solamente ya de salud, sino también desde el punto de vista económico y social. Ha traído gran estrés, ha traído crisis de todo tipo, crisis psicológica, crisis de salud, crisis económica, y los países, a pesar de que han tomado algunas medidas, no han podido, sobre todo en el año 2020, que fue la agudización sobre todo del pico pandémico, donde más incidencia de muerte ha existido, no ha podido controlar o no pudo controlar, sobre todo en el 2020, estas
esta pandemia, este COVID, estas infecciones. Esto ha traído de que haya un estancamiento, como yo decía, a nivel productivo, de productividad, ha traído grandes problemas en la economía, en el empleo, y ha traído, por supuesto, una gran inflación en estas economías. Como podemos ver, 2020 fue un año bastante difícil para todos, de estancamiento, sobre todo económico. Después ya en el 2021 empezó a verse una cierta recuperación porque hubo una multiplicación de las vacunas que, gracias a la alta tecnología que existe hoy en día, se hizo posible de que se crearan vacunas en los diferentes países del mundo y se ha podido aliviar un poco la situación, a pesar de que las vacunas todavía en muchos países, sobre todo en el África, países también subdesarrollados, no se ha podido expandir. Es un problema que todavía existe actualmente y que hay que trabajar en eso, las políticas de los países ya sean desarrollados y en vías de desarrollo. En este sentido, 2021 ha empezado a haber una cierta recuperación de los sectores productivos, pero el crecimiento todavía económico ha sido muy débil en todos los países. Podemos constatar y podemos ver unas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de que 2021 va a cerrar, o sea, el cierre de año fiscal, sobre todo en la economía mundial, a nivel de Producto Interno Bruto Mundial general, en un 5% aproximadamente, 5,3%. Sin embargo, para el 2022, este año que estamos, se está programando, se está estimando por los analistas y por todas las evidencias que hay por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que va a haber solamente un crecimiento de un 4% a nivel de economía mundial, o sea, menor que el 2021, y para el 2023, como estos efectos dominó en la economía mundial, todavía se van a sentir las secuelas si es que no surgen otras variantes de COVID, va a ser menor todavía, o sea, va a ser de un 3%, o sea, un 3,4% y demás. Entonces, como podemos ver, la situación es bastante compleja, el panorama para este año 2022, porque se está arrastrando los problemas de los años anteriores. Vemos hay un contexto bastante difícil desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del medio ambiente. Por ejemplo, los tipos de interés en los principales países, países desarrollados y países en desarrollo, han tenido que tomar la política monetaria de los bancos centrales. Con el tipo de interés han tenido que tomar políticas monetarias expansivas, donde han tenido que bajar las tasas de interés prácticamente a cero para poder estimular la producción y el empleo. La divisa, el dólar en estos momentos se ha apreciado más con relación al euro. Esto ha traído algunos problemas en la economía internacional, sobre todo en el sector externo, sector de las exportaciones, importaciones y comercio exterior. Por otra parte, China, la que se diría la locomotora de la economía mundial, uno de los países principales proveedores, exportadores e importadoras, también está atravesando una situación bastante compleja y difícil, y su crecimiento se está pronosticando solamente de un 4,4% para este año 2022. Y desde el punto de vista de las geopolíticas, bastante complejo también. Tenemos el problema en Europa que está aconteciendo, sobre todo ahora Rusia, Ucrania, Estados Unidos también, y China, que no deja de estar ajeno a todos esos problemas. Entonces tenemos una serie de factores que están contribuyendo a que sea muy difícil salir adelante, sobre todo en el crecimiento económico en el 2022. Esperemos que se crean, que las políticas monetarias y fiscales de los países crean o traten de crear condiciones favorables para la economía mundial. Entonces, bueno, esto era lo que quería un poco en síntesis hablar aquí, sobre todo de lo que está aconteciendo actualmente y en panorama de la economía mundial. Muchas gracias y un placer. Cualquier duda me pueden